Hablemos de la negativa del Ministerio Público a otorgar el acceso a los documentos y a los registros de la investigación, y es que este es el pan nuestro de cada día en materia penal, tanto para abogados que recién se integran a la postulancia del sistema penal oral, así como de algunos que ya teniendo años e incluso décadas de bagaje y habiendo trascendido del sistema inquisitivo anterior, todavía en este presentan problemas con esta situación, y es que a todos nos ha ocurrido. Recordemos que para efectos el 21 constitucional otorga esta facultad de obligación de investigación al Ministerio Público. Por tanto, una vez que el MP recibe una noticia criminal, está obligado a investigar y deslindar para saber si existen responsabilidades que sean constitutivas de delito. Una vez que sea acreditado esta situación, el MP también va a estar regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y es que una vez que se ha iniciado esta carpeta de investigación, una vez que se ha radicado, el artículo 218 nos va a establecer quiénes van a ser las personas que tienen derecho de acceso a los registros de la investigación. En primer término, vamos a saber qué son las partes. De un lado vamos a tener a la víctima y al ofendido con su asesor jurídico. Ellos, según el 218, van a tener el acceso a partir del momento de la radicación. De hecho, lo establece el artículo y dice que es en cualquier momento. Pero del otro lado, lo que vamos a tener es al imputado y a su defensor o a su defensor particular, defensor de oficio o defensor particular. Entonces, para esto, el imputado va a tener que sujetarse a reglas muy específicas, también su defensor. Aquí lo que podemos hacer es que solamente hay que recordar que vamos a tener acceso a partir del momento en que el imputado, uno, es detenido, dos, es citado a comparecer como imputado o existe un acto de molestia y aquí hay un error de redacción que se pretenda recibir su entrevista. Entonces, tenemos dos actos por separado que el Ministerio Público de manera truculenta está haciendo ver como una conjunción. ¿A qué me refiero con esto? A que el artículo establece que sea un sujeto de acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Y nosotros sabemos efectivamente que son dos cuestiones separadas, pero vamos un poco más adelante. Recordemos para efectos que cuando nosotros hablamos de un acto de molestia tenemos que recurrir al artículo 16 constitucional, párrafo primero, que establece que nadie puede ser violentado o molestado en sus posesiones, en sus documentos, sino salvo que exista un mandamiento por escrito, fundado y motivado por la autoridad judicial. Y a este efecto sabemos que ese tipo de actos de molestia puede ser una orden de aprehensión, detención, presentación o puede ser una visita domiciliaria e incluso también pueden ser las auditorías. Ahora, recordemos que en este término el mandamiento tendrá que proceder de un órgano de control, un juez de control, que en audiencia privada haya otorgado esta orden previa petición precisamente del Ministerio Público. Así que una vez que nosotros ya tenemos identificado toda esta situación, vamos a tener que recurrir también al artículo 219. Y es que déjame explicarte. Suele ocurrir que muchas veces puedes tener ese acto de molestia, pero el Ministerio Público evita en la medida de lo posible hacer esta necesidad de entrevista. Por tanto, bajo ese argumento artificioso, establece que no tienes derecho como abogado defensor a los registros de esta investigación. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ir peleando contra este tipo de situaciones? Vamos a ver lo que dice el 219. El 219 lo que hace es darnos el acceso como imputado y como defensor cuando se ha convocado a la audiencia inicial y a partir de ese momento, tanto el imputado como el abogado pueden solicitar la copia para preparar la defensa y obviamente se tendría que solicitar una prórroga para poder revisar esta carpeta, las actuaciones que en ella se han hecho y pronunciarnos en contra de lo que se pueda recurrir. Entonces, bueno, a este efecto hay que recordar que si el Ministerio Público se niega, el 219 precisamente establece que debemos acudir con el juez de control para que resuelva la situación. Así que ojo, repito, en este sentido, cuando no te den el acceso a la carpeta de investigación y resulta que tu defenso tiene precisamente una situación de un requerimiento por un acto de molestia y no hay una situación para entrevista, podemos recurrir directamente ante este artículo 218 en relación al artículo 219. Ahora, recordemos también un dato extra.
El artículo 266 establece que antes de que se lleve a cabo el procedimiento se tiene que informar los derechos que le asisten. Y te explico el por qué. Porque de no darse ese acceso a la investigación e incluso llegar a la audiencia inicial, estaríamos dejando a nuestro cliente en un estado literal de indefensión, siendo esto violatorio directamente del procedimiento y por tal estaríamos hablando de una violación irreparable que tendría que dejarlo en libertad. Sin embargo, la problemática que nos encontramos ante este tipo de situaciones es que muchas veces por cumplirse por los números precisamente del Ministerio Público es que no llegamos a acreditar precisamente estas situaciones. Entonces, recordemos que si hay acto de molestia, pero no hay entrevista, eso no faculta para que se niegue el derecho de acceso a los registros de la carpeta. Y para ello, te repito, están ahí el 218, el 219 y el 266. Entonces, aun y cuando no haya entrevista, nos tendrían que dar el acceso para evitar ese estado de indefensión que además, déjame decirte para concluir, es violatorio de los principios de igualdad entre partes, de igualdad ante la ley y también del principio de contradicción. Espero que esta información te sirva, espero que puedas compartirla. Soy Cristian Canales y nos escuchamos la próxima.